Eguerdion guztiei. Lehenik eta behin gure doluminak helarazi nahi dizkiegu Mario Fernandezen senide eta hurbilekoei. Lan sailburua eta lehendakari ordea izan zen Eusko Jaurlaritzan erakutsi zuen Euskadiren instituzionalizazio prozesua abian jartzeko zuen antolaketa gaitasuna eta baita ere ikuspegi politikoa, baina espreski goraipatu nahiko nuke autogobernuaren alde egin zuen lana. Badakizue aste hontako gobernu kontseilua salbuespenez gaur asteazkena ospatu degula. Atzo osoko zuzenketen eztabaidaren osoko bilkura egin zen, dakizuenez osoko zuzenketa horiek ez ziren onartu, eta horri dagokionez komeni da gai garrantzitsu bat aipatzea, izan ere osoko zuzenketek Eusko Legebiltzarraren 12% babesa baino ez zuten izan. EH Bildurekin negoziaketan jarraitzen dugu. Ezin dizuet xehetasun gehiago eman. Gure aldetik, pribatuan dugun jarrera bera mantenduko dugu jende aurrean. Proposamenetan seriotasuna, formetan diskrezioa eta eskuartean dugun materiaren garrantziaren aurrean maila. Eta jakina, aurrekontu proiektua hobetuko duen akordio bat lortzeko benetako borondate zintzoa. Gaur alboan daukat Mikel Jauregi, Industria Transizio Energetiko eta Jasangarritasunerako sailburua, eta berak azalduko digu geroago zertan den teknologia garbien Euskadiko zerrenda eguneratzen eta onartzen duen agindua. El lehendakari nos ha explicado también en el Consejo hoy temas que planteará en la próxima conferencia de presidentes que se celebrará el viernes en Santander. Entre las propuestas que llevará, quiero destacar un par de ellas. Una vinculada a los fondos Next Generation y la otra vinculada a la gestión de la migración. Sabiendo que Euskadi es el tránsito hacia Europa, reclamaremos que Euskadi sea considerada frontera norte, al igual que sucede con las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, la denominada frontera sur. Y reclamaremos una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito. A su vez, estamos trabajando con el Gobierno de Canarias una postura conjunta para defender en la conferencia de presidentes. Por ello, les anuncio que mañana por la tarde el lehendakari recibirá en Ajuria Enea al presidente del Gobierno de Canarias, al señor Fernando Clavijo. En esta reunión, entre otras cuestiones, se abordarán fórmulas de identificación y trabajo con las asociaciones empresariales, educativas y agencias de cooperación en los países de origen y de las personas jóvenes sin referentes familiares. Se trata de generar itinerarios y capacitación en origen para garantizar en el futuro una inserción laboral digna. Además, plantearemos en la conferencia de presidentes un reparto equitativo, equilibrado, solidario y justo de menores extranjeros no acompañados. Por otra parte, el lehendakari Manuel Pradales planteará una gestión autonómica de los fondos Next Generation que faltan por llegar al Estado. El lehendakari defenderá una adecuada gestión de estos fondos europeos desde Euskadi. Las instituciones vascas estamos más cerca de nuestro tejido productivo, conocemos de primera mano sus retos y necesidades y, por tanto, que es la forma más eficaz y eficiente para proceder a su gestión. Baita ere Gobernu Kontseiluak gaur 586 milioi euroko partida bat onartu du, 2025ean Euskadin errezeta medikoaren bitartez ematen den farmazia zerbitzuaren gastua ordaintzeko. Kasu honetan, igoera 3,17%koa da, zehazki 19 milioi euro gehiago izango dira aurreko urtearekin alderatuta. Partida honi esker, Osasun Sailak Euskadiko farmazialarien elkargo ofizialarekin urtero sinatzen duen hitzarmena egin ahal izango du. Eta hitzarmen honen bitartez, Osasun Sailak sendagaiak, formula magistralak eta mediku preskripzioa behar duten beste produktu eta osagarri batzuk ordaintzen ditu. Lurraldeka, Arabari dagozkio 83 milioi euro, Gipuzkoari 173 milioi euro eta Bizkaiari 330 milioi euro. Baita ere, jakinarazi dugu gaur kontseiluan, Eusko Jaurlaritzaren UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin lortutako akordioa. Akordio horri esker, Euskadiko administraziorako lan kontratodun langile finkoek erretiro parziala har dezakete. Aukera hori urtero negoziatzen da sindikatuekin,
Aurten baina, azaroaren 27ko mahai orokorrean planteatu eta adostu zen aukera hori urtero negoziatu beharrean egonkor bilakatzea eta horrela langileei urtez urteko negoziazio honek sor diezaieken ziurgabetasuna saihestea. Erabaki horrek lan kontratuko langile finkoen lan bizitza amaitzeko bidea hobetuko du. Eta hemen gaur kontseiluan aipatu ditugun gai esanguratsuak eta momentu honetan Jauregi sailburuari pasatzen diot hitza, sailburu nahi duzunean. Eskerrik asko eta eguerdi on guztiei. Gaurko Gobernu Kontseiluaren bileran ezagutzera eman dut teknologia garbien zerrenda eguneratzen den agindua. Abenduaren 26an sartuko da indarrean, Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratzen denean. Horrela, Legebiltzarrean hartutako konpromisoa betetzen dugu. Gobernu gisa, deskarbonizazio inteligentearen aldeko apustua egiten dugu, gure lehiakortasuna eta industria ehuna mantentzen eta hobetuko dituenak. Horretarako, gure industriaren deskarbonizazio zuhurra funtsezko tresna fiskal bat aurkezten dugu gaurkoan. Gure kontzertu ekonomikoaren ahalmena erabiliz, 30%ko kenkari fiskalak baditugu, teknologia garbien inbertsioaren gainean. Europar Batasuneko arlo horretarako herrialde aurreratunetako zerga kenkarien mailatik altuena, Holandarena bikoizten ari gara. Horrela, Euskadi Europako abanguardian kokatzen da teknologia garbien sustapenean. Industri gehiago, industri hobea eta emisio gutxiago aipatzen ditugunean, honelako ekintzak zehatzei buruz hitz egiten dugu. Teknologia garbien zerrenda berria palanka bat izango da, industria berria sortzeko, berrikuntza bultzatzeko eta deskarbonizazioaren aldeko apustua egiteko. Gure industriaren deskarbonizazioa zuhurra bultzatzeko legegintzaldi honetan 3. ekimena da gaurkoa. Lehenengoa, eraginkortasun energetikorako laguntzak, 2. autokontsumorako laguntzak, eta 3. gaur aurkezten ditugun kenkari fiskalak. Oro har, uste dugu, 3 ekimen hauek gure industrian 1.000 milioi eurotik gorako inbertsioak bultzatuko dituztela datozen 4 urteetan. Hauxe da, herri mailako erronkei egiteko gure lankidetza publiko-pribatuaren ereduaren adibide garbia. Teknologi garbien euskal zerrendari buruzko xehetasun gehiago partekatu nahiko nizueke. Hasteko, teknologia garbiek barne hartzen dute ingurumen inpaktu negatiboak murrizten dituen edozein prozesu, produktu edo zerbitzu. Guztira, 64 teknologia mota daude, 16 energia berriztagarrien arlokoak dira, 19 ekonomia zirkularrekoak eta 29 zero kutsadurakoak. Aurtengoan, 8 teknologi berri sartu ditugu hidrogenoaren eta elektrifikazioaren arloetan. Hauxe da zerrenda malgua eta urtero berrituko duguna. Egoitza fiskala Euskadin duten enpresetzako bideratuta dago zerrenda hau besterik ez. Gure enpresa txiki eta ertainei entzuteko prozesu baten ondoren, leihatila bakarra eta online sortu dugu IOBren bidez. Jakina, foru aldundien eskutik egiten dugulan, elkarlanean, fiskalitatea haien eskumena baita. Urtarrilean zehar, enpresatzako 3 informazio jardunaldi egingo ditugu, lurralde historiko bakoitzean bat eta foru aldundi bakoitzarekin batera. Gaur ematen dugun aurrepausua anbizio handikoa da. Jauzi kualitatiboa ematen dugu gure industriaren deskarbonizazioa zuhurrean eta Euskadi Europako erreferente eta intzindari gisa kokatzen duena. Como les decía, en la reunión de hoy del Consejo del Gobierno he dado a conocer la orden de que actualiza el listado de tecnologías limpias. Entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el próximo 26 de diciembre, cumpliendo el compromiso adquirido en el Parlamento.
Como Gobierno, apostamos por una descarbonización inteligente que mantenga o mejore nuestra competitividad y tejido industrial. Y hoy presentamos un instrumento fiscal clave para la descarbonización inteligente de nuestra industria. Utilizando la capacidad de nuestro concierto económico, tenemos unas deducciones fiscales del 30% sobre la inversión en tecnologías limpias. Estamos duplicando el nivel más alto de deducciones fiscales del país más avanzado en esta materia de la Unión Europea, que es Holanda. Euskadi pasa a ser punta de lanza de Europa en el impulso de tecnologías limpias. Cuando hablamos de más industria, mejor industria y menos emisiones, hablamos de acciones concretas como esta. El nuevo listado de tecnologías limpias será una palanca para crear nueva industria, impulsar su innovación y apostar por la descarbonización. Esta es la tercera iniciativa en esta legislatura para fomentar la descarbonización inteligente de nuestra industria. 1. Las ayudas a la eficiencia energética. 2. Las ayudas para el autoconsumo. Y 3. Las deducciones fiscales que hoy presento. En su conjunto, estimamos que esas 3 iniciativas van a impulsar inversiones de nuestra industria superiores a los 1.000 millones de euros en los próximos 4 años. Este es un claro ejemplo de nuestro modelo de colaboración público-privada para afrontar retos de país. Ahora me gustaría compartir más detalles sobre el listado vasco de tecnologías limpias. Las tecnologías limpias incluyen cualquier proceso, producto o servicio que reduce los impactos ambientales negativos. Hay un total de 64 tipos de tecnologías, 16 son del ámbito de las energías renovables, 19 de economía circular y 29 de contaminación cero. Este año hemos introducido 8 tecnologías nuevas en áreas del hidrógeno y la electrificación. Es un listado flexible que se renovará anualmente. Este listado está dirigido exclusivamente a compañías con domicilio fiscal en Euskadi. Después de un proceso de escucha a nuestras pymes, hemos creado una ventanilla única online con IOBE. Por supuesto, trabajamos de la mano de las diputaciones forales en tanto que la fiscalidad es su competencia. A lo largo de del próximo mes de enero, celebraremos 3 jornadas informativas para empresas, una por territorio histórico, conjuntamente con cada diputación foral. El paso que damos hoy es ambicioso. Damos un salto cualitativo en la descarbonización inteligente de nuestra industria y posicionamos a Euskadi como referente y punta de lanza en Europa. Hemendik aurrera, galerarik baduzue, pozik entzuko dizuet, eskerrik asko. Baien atzetik? Sí, consejero, dice que esto está coordinado con las diputaciones. Entiendo que se ha introducido en la revisión fiscal que se está tramitando ahora en juntas. ¿Cómo va a quedar eso en esa revisión? ¿Y de qué punto de partida partimos? La deducción va a ser de un 30 y ahora mismo, ¿cuál es? ¿Cómo es la evolución? Muy bien. En términos de esto, lo hemos trabajado en las diputaciones, entonces parte de la revisión también se van a mantener. El punto de partida sigue siendo 30, o sea, había 30 en el pasado, seguimos teniendo 30. Lo que hemos hecho es actualizar pues, todas las tecnologías que veíamos. Retiramos varias tecnologías que ya no había demanda, no había uso, porque se habían quedado anticuadas, y hemos introducido nuevas tecnologías para actualizar esta lista. Se prevé que el 30% se mantenga por cierto tiempo y luego también, por supuesto, lo que vamos a hacer es, como la tecnología es tan cambiante, queremos ser mucho más ágiles a la hora de pues, renovar la lista de tecnologías y ya tenemos varias tecnologías ya que las estamos examinando para que entren dentro el próximo año en el nuevo listado. Entonces va a ser una cosa cambiante, pero las deducciones fiscales del 30% se mantienen como acordado con las diputaciones. Sí, yo quería preguntarles por la negociación presupuestaria. ¿Cuándo es el momento tope para cerrar estas conversaciones? ¿Hasta qué plazo temporal se dan ustedes para seguir hablando? Pues si no estoy yo muy equivocada, yo diría que quedan un día o 2 para que empiece el proceso de enmiendas.
Izango da, barkatu, Bai. biharko partzialen bozketarako ja akordioarekin iritsi dela ez? Bueno, esan dizuedan bezala, diskrezioa eskatu didate, atzo bilera bat egon zen, konversazioak jarraitzen dute, eta beraz, bueno, guk publikoki esan dugu, legebiltzarrearen esan dugu diskrezio honekin lan egingo genuela, momentuz jarraitzen du negoziaketa horrek, eta beraz, azkeneko momentura arte, beti dago aukera. Eta gero, Santanderreko ostiraleko bileraren aurretik, zenbait informazio eman duzu, bilera bat, bihar, bertan, jarrera bateratua, Euskadi, Kanariak, hori euskeraz izango zenuke? Bai, bihar gure lehendakariak Ajurianean hartuko du Kanarietako presidentea, Fernando Clavijo, eta Santanderren ostiralean ospatuko den bilera horretara proposamen bateratu bat eramango du Euskadik Kanariasekin, hain zuzen ere migrazioaren kudeaketa oinarri duen proposamen bateratu bat. Eta proposamen hori dagoeneko Kanariasekin gu lantzen ari gara, eta bihar bilera bat egongo da, bai presidentearen, Kanarietako presidente eta gure lehendakarien artean, baina baita ere ekipo teknikoen artean, esan bezala, proposamen bateratu hori zehazteko. Horretaz gainera esan duzu, eskatuko duzuela Euskadi iparraldeko muga edo... Hori da. Hegoaldeko muga dagoeneko Ceuta, Melilla eta Kanaria irlak diren bezala, guk ulertzen dugu Euskadi ere badela ipar muga eta ipar mugaren konsiderazioa izan beharko lukeela. Eta hori ere izango da, ostiralean bilera horretan proposatuko dena, Euskadik proposatuko duena. Hala ere, estatuak jakin badaki, Euskadiren nahi bat edo Euskadiren proposamen bat badela, Euskadi izan dadila konsideratua muga, ipar muga. Baina hala ere, ostiralean ere, berriz ere gure proposamen hori mahai gainean jarriko dugu. Bai, Urre. Sí, sobre esta cuestión quería saber si la reunión se celebra a instancias del lehendakari o del presidente canario y si ese acuerdo va a ser exclusivamente, que se va a llevar a la conferencia de presidentes, va a ser exclusivamente entre Euskadi y Canarias o se va a hacer extensivo a alguna otra comunidad autónoma. Y sobre los presupuestos, ayer el portavoz de H. Bildu en el Parlamento, el señor Ochandiano, pidió expresamente un movimiento al gobierno. ¿Va a hacer ese movimiento que pide H. Bildu el gobierno? Las posiciones ahora mismo lo han reconocido ambas partes en el tema de vivienda, están bastante alejadas. ¿Va a haber ese movimiento en las horas que quedan hasta mañana por parte del gobierno para facilitar un acuerdo? Bien, la primera cuestión, ¿no? Es de manifiesto que necesita una solución la gestión migratoria y, por tanto, Euskadi está a favor de ofrecer una solución. Y lo que se va a llevar el viernes va a ser una solución encima de la mesa, es decir, poder dar pasos. Es cierto que se pone ese debate sobre el cambio de la ley, el artículo 35 de la ley, pero nosotros pensamos que al margen de ese cambio, ¿no?, de ese cambio que podría ser oportuno, que al margen de ese cambio se pueden hacer cosas. Y por tanto, Euskadi lo que va a ser es propositiva. Propositiva, tenemos una realidad que en este momento es estructural, que afecta no solo a Euskadi, que afecta también a otras comunidades, y lo que vamos es con un planteamiento posibilista y con una solución. Y esa solución y ese planteamiento posibilista no va a ser únicamente de la mano de Euskadi, sino que además se va a sumar otra comunidad autónoma, que en este caso es Islas Canarias, como digo, frontera norte, frontera sur, con una propuesta conjunta que se le va a plantear al Estado. Y lo que se le va a plantear y se le va a pedir es, como digo, una propuesta conjunta con diferentes acciones que pone de manifiesto también una necesidad de herramientas y de recursos para hacer frente. Pero, como digo, algo posibilista que solucione, que dé una solución a esta, a esta gestión migratoria que se ha convertido ya en estructural. Sí, y la iniciativa es, la reunión se celebra a petición del lehendakari, a petición del presidente canario, y lo que le decía, si se va a extender el planteamiento a alguna otra comunidad o se hará ya allí en la propia conferencia. Bueno, más que petición, yo creo que al final son realidades distintas, pero realidades también que tienen algo que ver. Como digo, Canarias es frontera sur, Euskadi es frontera norte, y nace esta colaboración de esas realidades, de ser frontera sur y frontera norte, y con la voluntad
de poder ofrecer una solución a esta, bueno, pues a la gestión migratoria que tenemos por delante y encima de la mesa. Por tanto, bueno, yo creo que es una buena noticia que mañana el Endacari reciba al presidente Fernando Clavijo, que se realice además no solamente una visita, sino que va a ser una reunión de trabajo, que el presidente Fernando Clavijo viene también con su equipo y que mañana lo que se va a realizar es un trabajo, se va a detallar una propuesta y esa propuesta se va a poner encima de la mesa el viernes en la conferencia de presidentes en Santander. ¿Y los presupuestos? Sí, y los presupuestos... Bueno, ¿se va a mover el gobierno? Yo creo que el gobierno lleva moviéndose desde el minuto 1, ¿no? Yo creo que el gobierno ya ha movido su posición y su postura. El gobierno, bien saben ustedes que no tiene necesidad de apoyos políticos para lo que es una aprobación de los presupuestos, pero sí creemos, como hemos defendido siempre en estos micrófonos, que Euskadi necesita un acuerdo más amplio y desde esa perspectiva el gobierno lleva moviéndose desde el minuto 1, modificando incluyendo propuestas que han hecho el resto de los grupos y modificando su propuesta inicial. Por tanto, no creo que sea el Gobierno al que le toque mover su postura. Iker. Sí, yo quería preguntar, por insistir, ¿qué significa ser frontera norte? ¿En qué se traduce en lo práctico? Y preguntar también por los socios de gobierno. Coalición Canaria gobierna con el PP, ustedes aquí gobiernan con el Partido Socialista. No sé si esta reunión entre presidentes lo es también entre gobiernos, es decir, si los socios están cómodos con esta postura. Yo creo que la reunión de mañana responde efectivamente a la gestión de la migración, que como he dicho, bueno, llevamos ya semanas hablando del tema, hemos reclamado al Estado en numerosas ocasiones herramientas y recursos para poderlo hacer bien, porque Euskadi lo quiere hacer. Estamos dispuestos a hacerlo, pero lo queremos hacer bien y la reunión nace desde esa perspectiva. ¿Por qué queremos que se nos considere frontera norte? Porque somos frontera norte. Somos frontera de llegada a Europa, de ese tránsito de muchas personas que van hacia Europa y también, bueno, en más de una ocasión, al ser frontera con Francia, el Estado francés ha cerrado la frontera, con lo que eso le ha supuesto a Euskadi. Por tanto, efectivamente, Euskadi es frontera norte y queremos que se nos considere como tal. Bai, lantzen ari zareten proposamena amankomun horretan ez dakite ze bidetatik doazen planteatuko diren neurriak edo. Bai, bueno, esan dugun bezala, lehenengo egon dadila oreka bat, jaso beharreko pertsona kopuruaren aurrean, baina baita ere gure proposamena izango da lurraldean bertan, beraien lurraldetan bertan, kolaborazioak egitea. Esaten nuen bezala, organismo ezberdinekin, izan ere formakuntza beraien herrialdeetan importantea da. Eta hortik joango da baita ere proposamena, ez? Lan ikuspuntu integralago bat eman nahi zaio, eta batez ere begirada izan behar da, pertsona hauek izan dezaketen ibilbide profesionalean edo lan mundurako sarreran izan dezaketen ibilbide horretan. Hor egin nahi da fokoa jarri, eta hori izango da benetan landuko den elementu garrantzitsu bat. Sí, para el consejero Jáuregui le quería preguntar sobre dos empresas que ahora mismo son noticia, sobre Vive Biotech, una vez que se ha conocido la entrada del fondo americano Ampersand. Lo primero, si nos puede concretar qué porcentaje del accionariado va a tener este fondo dentro de la empresa, como el gobierno también tiene una participación, qué peso va a tener, qué control va a tener efectivo de la empresa y cómo valora esa entrada, si puede suponer algún riesgo de desarraigo o es positiva. Y luego, otra segunda pregunta sobre Uvesco, una vez también que se ha conocido que se cancela la venta a Carrefour de supermercados BM, ¿despeja esto la vía para que pueda entrar un comprador vasco? Que el gobierno vasco dijo que apoyaría esa vía si se da, si tiene alguna noticia en este sentido. Vale, muy bien. Comienzo quizá con Vive Biotech. Vale. A la entrada del fondo de Ampersand, que es un fondo especialista en biotech, basado, que está en Boston, lo conocíamos, hemos estado, nosotros como gobierno vasco éramos parte del accionariado de esta empresa, y entonces esta entrada
de nuevo capital se ha ido negociando también con nuestra participación. Vive Biotech es una empresa de éxito, tiene un plan de futuro muy interesante, quiere crecer y para crecer necesita nuevo capital. Esta entrada de Ampersand es lo que va a proporcionar. De un lado tenemos un cambio de accionistas, y luego también tenemos una entrada de nuevo capital para nuevas inversiones de 25 millones de euros. Esto permitirá a Vive Biotech seguir creciendo, pero también con arraigo en Euskadi. Nosotros, como parte del trato de nueva sociedad, hemos podido atar el arraigo de Vive Biotech en Euskadi. Tenemos derecho a voto, por un lado, derecho a veto para cualquier cambio de domicilio social y, por una segunda parte, cualquier expansión futura de la empresa se tiene que producir aquí. Entonces, desde ese punto de vista, Vive Biotech va a recibir nuevas inversiones, nuevo capital por 25 millones que va a ayudar a que crezca, y ese crecimiento, y como parte del trato de accionistas que tenemos, el Gobierno vasco tiene derecho a veto para cualquier cambio de domicilio social y la futura expansión de la empresa se garantiza que suceda aquí. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos una valoración netamente positiva de este acuerdo. Sí es verdad que Ampersand va a quedar como un fondo especialista en el sector de biotech. No solamente va a traer nuevo capital, sino también va a traer know-how, conocimiento en ayudar a Vive Biotech a seguir creciendo. Yo lo que destacaría también es cómo el polo de biotech de Boston y el polo de biotech de Donosti siguen acercándose y seguimos haciendo cosas colaborativas que son muy interesantes y que yo creo que son situaciones que van a ayudar a las dos partes, tanto a la parte de Boston y a la parte de Donosti, seguir creciendo en este sector, que es un sector de futuro y en el que nosotros queremos apoyar al 100%. En cuanto al porcentaje, el porcentaje de Vive Biotech que va a manos de Ampersand con el cambio de accionista que ha habido va a ser de casi el 52%. ¿Vale? Entonces, sí hay control por parte de Ampersand, pero hemos sabido atar acuerdos para garantizar el arraigo de Vive Biotech en Euskadi. En cuanto a Uvesco, pues compartimos el sentimiento de alivio que muchas personas sintieron cuando Carrefour suspendió o se retiró de las conversaciones con PAI para la posible compra de la empresa. Luego, lo que es claro es que PAI tiene el cartel de venta y sigue teniendo el cartel de venta para Uvesco. Entonces, en ese sentido, PAI tiene el 70% de la empresa, tiene el control de la empresa y ahí no tenemos ningún tipo de vetos por nuestra parte, ni tampoco lo tiene la parte minoritaria del 30%. Entonces, estamos en una situación bastante diferente a la de Vive Biotech. Nosotros, por supuesto, como gobierno, nosotros cualquier proyecto industrial a futuro que promueva el arraigo en Euskadi, que luego también sirva para mantener el empleo que tengamos en Euskadi y también dar ayuda a los suministradores de Uvesco, lo vamos a apoyar. Entonces, si tenemos una oferta ganadora, si es posible tejer una oferta ganadora, por supuesto nosotros como gobierno estaremos apoyándolo. Lo que falta ahora es, pues eso, que de alguna manera, con mucha discreción, nos dejéis tejer esa propuesta ganadora y lo seguimos haciendo, porque yo creo que Uvesco lo merece. ¿Y hay posibilidades de que esa oferta se dé? Discreción y calma. Estas cosas es mejor trabajarlas con discreción. Apoyo, nosotros, como he dicho, si es un proyecto industrial a futuro,
que mantenga el arraigo o promueva el arraigo en este caso y mantenga el empleo y también ayude a los suministradores, estaremos, por supuesto, muchas ganas de escuchar y ayudar y dinamizar. Lasaitasuna aipatu duzu, sentitu duzuela, ezta? Carrefourren erosketa bertan bera geratuta. Hori da, lasaitasuna badaki jende asko lasaiago geratu zela berriak jakitean Carrefour eta Uescoren arteko negoziaketak bertan bera utzi direla, eta jende asko lasaitasuna sentitu zuen bezala guk ere gobernutik lasaitasun hori ere sentitu dugu. Orain kontua da, Ubesko aurrera joatea, oso enpresa polita da, exitokoa, eta baino badakigu baita ere, bai, fondo badela, funts badela, 70% beraiek dute kontrola, eta beraiek ere ibiliko direla saltzeko nahian biharko gunean. Orduan, partidua ez da bukatu, partiduak jarraitzen du, egin behar duguna da nolabait, guk gure alde publikotikan nolabait baita ere babestu proiektu industrial bat etorriko balitz, eta proiektu industrial hori hemen errotzeko enpresa edo gehiago errotzeko enpresa, baita ere lanpostuak mantentzeko, eta nolabait baita ere hemen aurrenengo sektoreari, lehenengo sektoreari ematen dion laguntza guztiari mantentzeko edo areagotzeko posible izan balitz. Orduan, proiektu hori balego, gu noski, proiektu hori babesteko prest gaude, gobernu bezala. Sí, yo quería conocer cómo acoge el Gobierno el acuerdo pesquero de la Unión Europea alcanzado esta madrugada, que en principio mantiene las cuotas de merluza y anchoa para los arranchales y parece que a priori es una buena noticia. Bueno, lo que ha habido es cierta preocupación en lo que es la pesca de altura. En la bajura, va a haber cierta reducción, pero creemos que se va a mantener, pero en la pesca de altura, sobre todo yo creo que la flota de Ondarroa ya salió también ayer públicamente a manifestar su preocupación. Sí que le puedo decir que el Departamento de Alimentación, Agricultura y Pesca está en constante coordinación y comunicación con el sector, también desde ayer están hablando de este tema. Lo analizaremos conjuntamente y desde el Gobierno abordaremos las acciones que haya que abordar, pero sí tenemos una impresión de que en ese reparto de cuotas que se ha realizado en Europa, quizá el Gobierno estatal ha estado más preocupado del Mediterráneo y ha dejado un poco más de lado en esas negociaciones nuestra parte, ¿no? Entonces sí que es verdad que en la pesca de altura hay cierta preocupación. Kezka beraz saltzen duzue, eta esan duzu Espainiatik agian beste batera begiratu dutela gehiago? Bai, egia esan batez ere altuerako arrantzan eta batez ere Ondarroko flota bera atzo irten zen dagoeneko eta ikusten du kaltetuta aterako dela, kuotak ere uneko garrantzitsu batean jetxi egin direlako. Eusko Jaurlaritza sektorearekin harremanetan dago beti, baina orain baita ere, atzotik beraiekin harremanetan gaude, ikusteko ere etorkizunera begira ze laguntza artikulatu daitezkeen Eusko Jaurlaritzatik jetxiera honek izango dituen ondorioak pailatzeko. Bai ikusten duguna da edo sensazioa badaukagu, nolabait Europan egin diren negoziaketa horietan agian estatua gehiago zentratu dela Mediterraneoan eta ez hainbeste gure itsasoan, eta horrek kezka nabaria eragin digu. Sí, sobre los presupuestos, una duda que tengo. ¿Las negociaciones entonces con EH Bildu acaban mañana o pueden prolongarse hasta el 20 de diciembre, que es en el pleno donde los grupos también pueden reservarse enmiendas? Las negociaciones, cuando terminan, pues dirá la parte que se quiera levantar, ¿no?, de la negociación. De momento las negociaciones continúan, lo que, si no estoy yo muy equivocada, en un plazo de un par de días, 48 horas, empiezan el debate de las enmiendas en el Parlamento. Por tanto, si no me equivoco, es mañana, barkatu. Ya lo siento porque no sé ni en qué día vivo, hoy es miércoles, hori da. Mañana en ese plazo de enmiendas, en las próximas horas, se sabrá los movimientos que hay, más no le puedo comunicar.
Bai, baina aurrekontuen gainean esan duzu gobernuak ez lukeela mugitu dela, baina EH Bildu dio berak ere nahiko mugitu diela, orduan ez dakit aukerarik ikusten duzuen oraindik. Mugituko da gobernua? Atzo egon zen, berriro errepikatzen dut, atzo egon zen bilera bat, bilera horretan nik uste beste dokumentu bat jarritzela mahai gainean, eta esan dudana izan da gobernua mugitu egin dela lehengo egunetik, eta hainbat alditan gainera mugitu dela. Beraz, gobernuari ezin zaio egotzi, gobernua mugitu ez denik, hainbatetan mugitu delako, eta gainera badakizue, eta lehen ere errepikatu dut, kasu honetan aurrekontuen onarpena gobernuaren koalizioko babes horrek ematen digu, baina guk bai zintzoki uste dugulako Euskadik merezi duelako akordio zabal bat, eriketan egin dugu ariketa hori, eta egiten ari gara ariketa hori zintzoki. Eta gobernua mugitu da eta mugiten jarraitzen du lehenengo egunetik. Bai, jauna. Bai. Sí, yo quería preguntarle al consejero, supongo que es conocedor de la situación de la cantera de Nanclares. En las últimas horas ha aparecido la base de la cantera completamente inundada por miles de litros de agua que salen del acuífero de Subijana a través de la caverna o de la cueva que se rompió. Sigue la actividad industrial, se está desarrollando en este momento la actividad industrial en la propia mina. No sé si el departamento va a tomar algún tipo de medida. ¿Qué me puede decir? Bueno, yo creo que este tema se ha tocado y ha explicado con anterioridad. Esa masa de agua ha aparecido en ocasiones puntuales y varía según el nivel freático. Como administración, como gobierno, seguiremos haciendo un doble control. Por una parte, que la actividad de la cantera se realice con todas las garantías, y por otra parte, de que la calidad del agua del acuífero se mantenga en niveles de calidad. En principio no van a tomar ninguna medida adicional, entiendo. Las medidas se siguen tomando. Bai. Bueno, bioteken gaia gazteleraz esan duzuen jaurlaritzak beto eskubidea izango duela, ez? Bai, hori da. Errepikatuko dut euskaraz nahi baduzu pixkat? Bueno, Bibe Biotek enpresan gertatu dena da akzionisten aldaketa bat egon dela, alde batetik, eta baita ere bestaldetikan inbertzio berri bat etorriko dela, 25 milioitako inbertzio berri bat. Enpresa honi biotekeko sektorekoa azten laguntzeko. Alderdi hortatikan, guri industria gehiago, industria hobeago eta emisio gutxiago helburuetan, helburu horiekin bat datorren inbertzio berri bat izango da, 25 milioitekoa. Badakigu, funts amerikarrau, Ampersand, funts espezializatua dela biotekoko sektorean, eta Bostonen dauka bere egoitza. Boston da munduan biotek zailean edo arloan aintzindari den leku bat, hub bat. Boston gara baita ere, hub hortatikan ez dela horrenengo inbertzioa datorrela Donostira. Orduan oso erlazio estua ari gara nolabait egiten Boston biotekoko aintzindari den munduan den leku bat Donostiarekin. Hor jarraitzen dugu, ez da enpresa bakarra, beste enpresa batzuk badaude, eta guk usten dugu hori de oso interesgarria dela gure etorkizuneko industria sortzeko garaian. Ampersanek 52% geratzen da orain, aldaketa honekin, beraz, berak dudu kontrola, baina negoziaketa hauetan guk izan dugu paktoan, akzionisten hitzarmenean, gu aurretik Eusko Jaurlaritza bezala bagenuen partaidetza bat enpresa honetan, eta negoziazio hauetan, azkenengo hilabetetan gertatu den negoziaketa hauetan, bi gauza lortu ditugu, garbi geratu dira, naiz eta enpresanek 52% izan. Alde batetik hemen errotuta jarraituko duela Bibe Biotek, zeguk hor dugu beto eskubidea hemendikan aldatzeko egoitza soziala. Hori alde batetik, eta bezaldetik baita ere, datorren hazkuntza horretan, baita ere hazkuntza hori, enpresaren handitze hori hemen gure herrian gerta daitezela.
Beste galderarik? Ez baldin badago, mila esker danoi eta datorren astera arte. Papel pillado, Oscar.